Hola a todos, soy Ronnie de No Más Divorcios y aquí vamos a romper con adulterio, con divorcio e idolatría. En nuestro día 13 del ayuno de Daniel vamos a hablar de un tema que titularemos Ayunar para localizar el pecado. Miremos algunas razones por las que pudiera haber una barrera para tu victoria espiritual. El pecado puede ser muy pequeño. ¿Se recuerdan ustedes de las pequeñas zorras? Dicen que las pequeñas zorras eran más peligrosas que las adultas, porque las zorras adultas entraban a los viñedos y pues se paraban en sus patitas y alcanzaban el fruto, lo comían, entonces comían lo que necesitaban y se largaban. Las zorritas no, ellas no alcanzan. Entonces ellas intentaban botar las viñas, ¿sí? Y se llenaban con poco, pero dejaban todo pisoteado, esa planta ya la dejaban muerta. Entonces es por eso que las pequeñas zorras tienen esa figura para hablar de pecados, ¿verdad? No se ven, pasan inadvertidos, hacen menos ruido que los grandes, pero hacen muchísimo daño, ¿no? Entonces dice, el pecado puede ser muy pequeño, algo insidioso que dificulta tu progreso espiritual, pero quizás no estés consciente de ello. ¿Cuántos de nosotros a la idolatría le llamamos amor? Es que estoy locamente enamorada, me dicen las esposas. Y yo les recuerdo algo bien importante, que siempre repito. Yo, Ronnie Carrera, prefiero firmemente comprometido a locamente enamorado. ¿Ven la diferencia? Claro, otros medios, otras ciencias, otras culturas dirán que no, que el amor es pasión, que el amor es... No. El amor es así como lo muestra Dios. Dios es amor y Dios es cierto, es apasionado porque nos da a manos llenas, pero también nos corrige. Y Él manda que nosotros no seamos idólatras. Entonces, si esta situación está pasando ya a un me muero sin ti, eres todo para mí, palabras que confesamos muchas veces cuando estamos enamorados, ¿verdad? Entonces, ese pecadito sutil puede estar haciendo averías como una pequeña zorra en nuestra vida espiritual. Incluso podemos llegar a tiempos de ayuno y oración y estar totalmente confundidos. Entonces, vamos a localizar esos pecados, los vamos a desenmascarar y los vamos a poner en su lugar. A veces estamos ciegos a nuestro propio pecado. Está ahí, pero no lo vemos. Somos como un hombre con cáncer que tiene un crecimiento oculto en su colon que socava sus fuerzas, pero él no lo sabe. El pecado, al igual que el cáncer, agota nuestras fuerzas espirituales. ¿Me creerían ustedes si yo les digo que ayer me escribieron alrededor de 30 personas diciendo, ya no aguanto, prefiero morir? Qué triste. Hay niños, hay hijos. Qué triste que mamá confiese que prefiere morir. Qué triste que papá diga, ya no quiero nada, ya no quiero la vida. ¿En dónde y en qué momento has pensado en tus hijos? Tú que has pensado así. Entonces dice, el pecado, al igual que el cáncer, agota nuestras fuerzas espirituales para que no podamos hacer las cosas para Dios como solíamos hacerlo. Nos
La idolatría hace que nos olvidemos de nuestro primer amor, no por el cónyuge, nuestro primer amor por Dios. Luego dice, el pecado mata nuestra resistencia. En las guerras hemos visto conceptos bien interesantes y pues sobre todo en Vietnam dice que las tropas norteamericanas eran poderosas, ¿verdad? Fuertes, muchachos robustos, armamento y todo fuerte, ¿verdad? Pero los vietnamitas idearon el concepto de guerra de guerrillas. Entonces ellos agarraban pequeños grupos y localizaban de lejos a las tropas norteamericanas y lanzaban un ataque, un solo tiro en la pierna de alguno de los oficiales de alto rango, y con esto dejaban a toda la tropa totalmente inútil. Ya no eran eficaces. El pecado opera así. Distrae a uno y le pega al otro. Lo deja inútil y entonces va con los hijos. Ya con los hijos se ensaña. Drogas, delincuencia, prostitución, promiscuidad, hijas involucradas con hombres mayores, teniendo hijos sin casarse. O sea, el tema es fuerte, es sumamente, sumamente fuerte. Entonces, dice que luego el pecado mata nuestra resistencia. No queremos orar, no queremos leer la Biblia, ni siquiera queremos ir a la iglesia donde antes, con mucha dedicación, adorábamos y alabábamos a Dios. Incluso muchos servían en su iglesia alabando. Antes de matar nuestras fuerzas, el pecado nos ciega. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4:4. Cuanto más tiempo permanecen en la luz, dice, más consciente eres tú de lo que Dios trata de decirte. En el ayuno, Él comienza a mostrarte esos pecados ocultos que bloquean el fluir de las muchas bendiciones que Él tiene para ti. ¿Y qué te parece que tú te privas de esas bendiciones porque estás locamente enamorado? Porque no vives sin Él o sin ella. Es tan sencillo como esto. Si salimos del abrigo del Altísimo, nos alejamos, Él está aquí, el abrigo del Altísimo está aquí. Si yo me salgo del abrigo del Altísimo, quedo expuesto y puedo caer fulminado. Fulminado por esas bestias que hay afuera, ¿verdad? Esos depredadores espirituales que están al acecho, listos para devorarnos literalmente. ¿Quién no ha sentido que le arrancan el corazón? Pero tan solo saber que hay un pecado oculto no es suficiente. Debemos confesarlo a Dios para que nos perdone. Cuando ayunas por un tiempo prolongado, comienzas a hacer las cosas como Dios, comienzas a ver las cosas como Dios las ve. Cuando ves cuán horrible es tu pecado, no tienes que forzar un arrepentimiento. Es sencillo, te rindes. Sí, Señor, te lo entrego. Ya no quiero más esto. Estás ayunando. ¿Tú que estás sufriendo? ¿Tú que sientes que te ahogas por tu cónyuge? ¿Estás ayunando o estás poniendo pretextos? Que estoy muy débil, que no me da tiempo, que en el trabajo no se puede. ¿Estás privándote?
¿quién será el que te mete en la cabeza que no se puede? ¿Será que el enemigo te lo dice así como vemos en algunos personajes? Un demonio y un ángel compitiendo y diciéndote tonterías y llenándote la cabeza de basura, uno de basura y el otro llamándote a la cordura, pero tú a ese no lo escuchas regularmente, aunque este te va a meter en problemas, a este es al que oyes. No necesitas hacer un duro esfuerzo para renunciar a un pecado que te cuesta mucho dejar cuando tú estás cerca de Dios en medio de un ayuno. Ayunas en la presencia de Dios y esto te da fortaleza y tú dices, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ayunar para localizar el pecado. Nehemías 9. Esdras confiesa los pecados de Israel. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Aquí hubo una historia de divorcios entre gente de otras tribus, gente que se había casado en otros lados y se dieron aquí segundas nupcias. Y yo recuerdo que en algún momento Nehemías dice que los reprendió fuertemente y algunos de ellos hasta el pelo les arrancó por necios. Y aquí habla en Nehemías, creo que es el 8, que él provocó un divorcio, que todas estas personas se regresaran a sus lugares con sus verdaderos cónyuges o a sus países y con todos los hijos que habían criado. Porque nosotros somos nación santa, pueblo escogido. No vamos a vivir una vida de pecado, de adulterio, solo porque le vamos a dar rienda suelta a nuestros placeres y deleites, ¿verdad? Entonces dice, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová. En el Nehemías 9:2 dice, cuando habla de que se habían apartado de todos los extranjeros, este llamamiento a divorciarse de todas aquellas esposas ilegítimas tomadas de entre los paganos era cosa necesaria, porque en la última ocasión el llamamiento hecho por Esdras hacía 13 años había tenido un éxito solo parcial. Muchos habían soslayado la acción que se les había demandado de divorciarse y habían mantenido aquellas esposas paganas y pecadoras, y quizás habían aparecido nuevos transgresores, otros más que seguían con la práctica, porque cuando el adulterio es implantado en una familia, los hijos lo toman como cosa normal. Entonces, algunos años atrás, Esdras lo había provocado, la separación de aquellas personas que estaban en ese pecado, y ahora quedaban algunos y otros más se habían sumado. Es que noten el peligro del adulterio. No se trata de que, yo merezco ser feliz y otra persona a mi lado. No, el adulterio se está implantando en tu familia, en tu hogar, porque tú lo invitas. Quizás habían aparecido nuevos transgresores
y se encontraron por primera vez enfrentados a esta necesaria acción de divorciarse del pecado. Los esfuerzos de Nehemías tuvieron éxito en eliminar esta funesta mezcla. Quiere decir que al Señor no le agrada esta práctica. Quiere decir que sí tiene sentido cuando dice que Dios aborrece el divorcio, pero lo aborrece en esa forma, ¿verdad? Una persona abandonando a su cónyuge, aquella persona que no cumplió con aquella persona, con aquella mujer, aquel hombre que no cumplió con aquella mujer a quien le debía la honra que le había robado, de pronto el enderezar el camino que representaría incluso el divorciarse de una persona que venía de otro matrimonio, sería una medida muy interesante para erradicar algo que es sumamente importante para Dios. En Nehemías 9:38, al final, bueno, vamos a ver el 36. He aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos de la tierra que diste a nuestros padres, para que comiencen su fruto y su bien, luego de la purificación, luego de haber salido de aquellos adulterios y haber despedido esas relaciones que no eran de Dios. Ellos estaban dispuestos a ser purificados y a ser bendecidos. Entonces, miren ustedes qué forma de localizar un pecado y qué forma de ser obedientes y entregarlo. Claro, les repito, dice que Nehemías reprendió fuertemente y a algunos hasta el pelo les arrancó. He aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien, y se multiplica su fruto para los reyes que han puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en gran angustia. Todos aquellos que caemos en el pecado del adulterio, de la idolatría, de pronto lo perdemos todo. Pudimos haber sido sumamente bendecidos económicamente, tener buenos negocios, tener empresas, tener buenos empleos, pero esa idolatría no nos deja. Innumerable cantidad de veces yo he escuchado de hombres decir que por estar cuidando que sus esposas no los engañaran, dejaban de ir a trabajar, dejaban de hacer negocios. Preferían estar ahí, vigilantes. Es triste. Voy a repetir el 37. Y se multiplica su fruto para los reyes que han puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Ustedes se recuerdan en Proverbios cuando dice que el que se mete con mujer ajena, con mujer casada, dice que a la postre su trabajo será tirado a la basura. Su pan lo comerán desconocidos, dice, y él quedará en la ruina. Yo conozco muy bien eso. Por eso tú que estás pretendiendo a una mujer que está separada de su esposo, yo te digo, aléjate de ahí. Tú que tienes una esposa y que están en problemas, tal vez hasta divorciados, y vas tras de otra mujer, aunque ella sea soltera, no le hagas daño, sepárate de ella. Espera, el Señor va a poner un nuevo amor. Pero no invites a nadie al adulterio,
ni permitas que nadie te involucre en él. Huye, porque tu pan lo comerán desconocidos, no tus hijos desconocidos. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos hoy fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Estamos hablando de una actitud de enderezar, encontrar el pecado, localizarlo, llevarlo cautivo hasta los pies de Jesucristo. ¿Sí? Como agarrar una zorrita y meterla en una jaula y llevarla a un lugar donde no, asegurarnos de que no moleste más. Así, nosotros tomamos nuestro pecado, lo llevamos cautivo hasta los pies de Jesús y ahí Él se encargará de echarlo al fondo del abismo. Y nosotros continuamos nuestra vida en una actitud total de adoración a Dios y Él se encargará de nuestras vidas. Él se encargará de nuestro proceso porque Él lo promete, pero el requisito único es adoración total a Él. Yo he visto muchos ejemplos de cómo Dios obra poderosamente en vidas y también he visto ejemplos donde hombres y mujeres deciden darse otra oportunidad y muchos de ellos, aún sin haberse divorciado, pasar unas vergüenzas increíbles. No estar divorciados y resultar con un embarazo, con hijos en la calle. Mujeres embarazadas de otros hombres, viendo cómo sus hijos, que la vieron perseguir al esposo, que la vieron ayunar incluso. ¿Dónde quedó toda aquella espiritualidad y todos aquellos levantar las manos al cielo para en una vergüenza como estas? Implantando el reino de la oscuridad en nuestras familias. Esdras había sacado el pecado del adulterio, de esas segundas nupcias, esas nuevas oportunidades, ese rehacer mi vida, ¿verdad? Esdras trabajó con él, pero quedaron algunos. Y en pocos años estos volvieron a provocar que otros más dijeran, ¿verdad? Si mi pastor se casó, se divorció y ahora es bien feliz, bendecido es. Así dicen. Hay una señora que decía que ella era bendecida y que su esposo había sido divorciado. Y en la página escribía, así, fue tarea, una cosa férrea de ella, no sé qué pretendía. Y que sí, que yo soy bendecida y que el Señor bendijo nuestra unión y que el Señor aquí, que el Señor allá. Y un día se me ocurrió preguntarle, pero y entonces, si todo está tan bien, ¿qué haces en no más divorcios? Es que resulta que ahora él anda con otra mujer y resulta que él es santero y que él está metido en hechicerías. Ahí estaba la respuesta. Era un hombre que tenía implantado un espíritu de adulterio en su corazón y jamás iba a ser fiel, a menos de que confesara su pecado, lo extirpara de su corazón y retomara a donde él correspondía. Por eso es que muchos siguen penando, pero no les vayan a tocar sus segundas nupcias, su nueva oportunidad de ser felices, su rehacer su vida, porque Dios guarde. Quiero citar a un hombre muy, muy sabio, William Gurnall, del siglo XIX, me parece que era William, y él habla al respecto del adulterio y es muy puntual, ¿verdad? Y dice textualmente,
Un aspecto terrible del adulterio es que aparta el corazón del adúltero de su verdadero cónyuge. Concentra sus pensamientos y su atención en el asunto ilícito y lo aparta de su primer amor. Vemos cómo esto pasa en la iglesia moderna, cuando una facción de la iglesia abraza un error doctrinal o una herejía abierta, pastores divorciándose y volviéndose a casar, y lucha por ella con mayor celo que por la sencilla verdad del Evangelio que la llevó a Cristo en primer lugar. La pérdida entonces es enorme, porque detrás de esos líderes van cantidades increíbles de ovejas imitando esa actitud. Entonces, Cristo no puede compartir un amor conyugal verdadero con una iglesia cuya alma se une al error. El adulterio entonces es introducido en la iglesia y defendido con la Biblia en la mano por muchos, pero lastimosamente todos ellos son adúlteros. Repito, nunca van a encontrar una persona que lleve un matrimonio santo que defienda el adulterio. Solo adúlteros defienden el adulterio. Quiero rogarte nuevamente que por favor nos dejes tus comentarios, escribas, participa con nosotros. Queremos saber qué piensas, queremos saber cómo van tus procesos, queremos incluso saber cómo va el tiempo del ayuno. Por favor, suscríbete a nuestro canal, comparte nuestros videos. Aquí abajo pues puedes escribir todo lo que te está dejando este tiempo. Y pues nada, recordarte, ¿verdad? Soy Ronnie de No Más Divorcios y aquí vamos a romper cadenas de divorcio, adulterio e idolatría.